Horacio, ¿cómo estás? Comunicación directa. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. Teníamos este contacto de lo que fue hoy con visitas que tiene que ver con la presentación de la lista y también recorriendo las calles céntricas de la ciudad de General Madariaga. Contanos un poco cómo van transitando estos días, esta semana en la campaña electoral para el próximo septiembre. Bien, como dijiste vos en la introducción, hoy hicimos la presentación de nuestro partido, en realidad el Frente de Izquierda en general. Como vos dijiste, el Frente de Izquierda está compuesto por varios partidos, entre ellos está el Partido Obrero, que es el partido local acá en General Juan Madariaga. Estuvimos haciendo una presentación de la lista, estuvimos charlando con los vecinos, llevando adelante nada, las inquietudes, presentando las propuestas también que se vienen desarrollando a lo largo de varios años. El otro día charlábamos con nuestros compañeros y con unos vecinos que las propuestas que hoy presentamos son las mismas que presentamos hace 3 años atrás. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay una situación, tanto social, económica como política, que no ha cambiado. Bueno, entonces nosotros acá en Madariaga, pero el Frente de Izquierda a nivel provincial y a nivel nacional, nos venimos a posicionar como una tercera fuerza, ¿no? Como una tercera opción a los viejos partidos tradicionales que vienen gobernando desde hace décadas, ya tanto como es la UCR, como es también el PJ. Claro, vos mencionabas esta opción, ¿no? Que tiene, por supuesto, la ciudad de General Madariaga, no solamente la ciudad de General Madariaga, sino también todo lo que representa el Frente de Izquierda a nivel nacional como una opción lejos de los partidos tradicionales, ¿no? De partidos políticos, tanto el peronismo como el radicalismo y también a otra de las fuerzas. Ustedes siempre se han presentado desde este frente que lleva, por ejemplo, el líder, que tiene que ver, por supuesto, con Romina del Plat y Pitrola, quienes están dentro también de este frente, ¿no? Exactamente, Mauro, exactamente. Ellos son por ahí los principales referentes o los más conocidos, los que más lugar tienen en los medios de comunicación, que son los principales referentes del Partido Obrero, ¿no? Después hay otros referentes que son parte del Frente de Izquierda también, pero que no son parte del Partido Obrero. A nivel local, bueno, encabezamos a nivel de concejales con Fede Tomazone, como vos dijiste, docente, profe de historia. Y en consejeros escolares, bueno, tengo el placer en este momento, en estas elecciones, de encabezar yo. Pero como lo he dicho en otras oportunidades, cualquiera de los que estamos en la lista, sin importar el lugar, podríamos ser cabeza de lista, ¿no? Todos estamos en las mismas condiciones y sin lugar a duda queremos ser y somos un partido en realidad que no nos marcamos y no nos caracterizamos por la verticalidad, sino más por la horizontalidad en esta cuestión de cada uno tenemos un rol, pero todos a la vez cumplimos diferentes funciones y estamos todos en las mismas condiciones. Y señalar algo que es sumamente importante, ¿no? De que venimos trabajando desde hace años ya. Si hay algo por lo cual nos podemos caracterizar, sobre todo a nivel local, ¿no? A nivel general Juan Madariaga, es que hace más de 3 o 4 años que venimos con una postura clara, señalando cuestiones muy claras y muy objetivas, eh, que, como te dije anteriormente, ¿no? Han cambiado en estos 3 o 4 años. Y no es una cuestión de el último gobierno, sino también del anterior y del anterior. Es una suma que hoy se pueden ver reflejado en datos económicos sumamente claros. Si hablamos de pobreza, hablamos del 50% de pobres. Si hablamos de los niños que están en condiciones de pobreza, estamos hablando del 70%. Es decir, yo soy profe de historia y si bajo un poco eso y lo aplico a un aula, hoy que estamos trabajando en burbuja, de 10 alumnos, 7 están en condiciones de pobreza. Entonces no podemos hablar de triunfo, no podemos alegrarnos por pequeños avances que se han podido obtener a través de la lucha durante décadas y durante estos últimos años, porque si llegamos a estas condiciones, causa y efecto de las políticas que han aplicado los gobiernos anteriores, ¿no?
Mencionabas recién el tema de a nivel local, lo que mencionabas y que decías que en estos 4 años no se ha modificado nada, por eso ustedes están siempre presentando listas cada vez que hay elecciones en nuestro país. Exactamente acá en General Madariaga, ¿qué es lo que no se ha modificado en cuanto, bueno, a uno de los lugares que la posibilidad de que vos puedas entrar, que es el Consejo Escolar de nuestra ciudad? ¿Qué es lo que no se ha modificado? ¿Qué es lo que se puede llegar a modificar? Bien, desde mi lugar, en el Consejo Escolar, señalar que ese es un lugar fundamental, sobre todo para las instituciones educativas, ¿no? Las instituciones educativas que no están, sin lugar a duda, en las mejores condiciones. Hay colegios que aún no han regresado, por ejemplo, a las clases presenciales porque recién ahora se han empezado a ejecutar obras, ¿sí?, de arreglos de zona de gas, cuando en realidad eso tuvimos 1 año y medio para hacerlo. ¿Por qué no se lleva adelante? Bueno, básicamente para ahorrar dinero, ¿no? Cuando el Estado no invierte en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de dispositivos, es por una cuestión de ahorro de dinero. ¿Qué queremos cambiar? Bueno, el Consejo Escolar hoy está acaparado por mayoría del oficialismo a nivel local, es decir, la UCR. Y también hay militantes, ¿sí?, del peronismo también adentro, como también lo hay en el Consejo, en el HCD. Entonces, lo que nosotros venimos a marcar acá es, primero, a denunciar más de 4 años de, nada, de parate, de pasividad que se nota, y sobre todo empezar a trabajar y a gestionar, ¿sí?, sobre estas instituciones que están tan demacradas, tan caídas, a pesar de que si las comparamos con otras instituciones educativas de otras ciudades, nuestras instituciones están en buenas condiciones, ¿sí? Pero cuando vamos en realidad y entramos a un aula, ¿sí?, nuestra segunda precandidata consejera escolar, Estela Cabrera, ella es auxiliar y conoce a la perfección la situación de las escuelas. Y sabemos que no se designan auxiliares, no se designan docentes, no se arreglan, ¿sí?, las instituciones como se deberían arreglar, ni hablar de la cuestión de dispositivos. Hace un tiempo nosotros nos debíamos una charla, Mauro, que habíamos quedado de hablar en la cuestión de los terciarios, de la cuestión de la Exactamente. conectividad, de los dispositivos. ¿Te acordás? Bueno, hay una nota que yo presenté hace mucho tiempo, hace más de 2 años, junto a mi compañera, que ahora también es parte del partido, Ailín, eh, pidiendo justamente al Estado municipal que hiciera frente a la circunstancia que nos iba a marcar la pandemia, que era que los alumnos dejaran de estudiar porque no tengan wifi, porque no pueden comprar básicamente la bibliografía que le requiere una carrera terciaria, o lo mismo una tablet, un teléfono o una computadora. Esos reclamos que nosotros hicimos cayeron en el vacío. Entonces, nosotros estamos acá para seguir denunciando, ¿sí?, esta falta de hacer por parte del Estado en complot con el radicalismo, en complot con el peronismo y sobre todo para ejecutar, ¿sí? Porque pararse, charlar y solamente decir parece fácil y en realidad es fácil. Lo complejo es ejecutar. Bueno, entonces nosotros queremos un lugar en el Consejo y en el HCD para empezar a ejecutar, para empezar a transformar esta realidad que a todos nos termina afectando de una u otra manera. Recién el tema de la conectividad, que fue muy difícil para los alumnos tener internet en sus viviendas. Uno de los temas que plantea el gobierno nacional es, no sé cómo toman ustedes del Frente de Izquierda, esta posibilidad de tener internet como servicio público. Bien, esas políticas son momentáneas y son efímeras en el transcurso del tiempo, ¿sí? Cuando no hay una política que busque transformar estructuralmente la realidad, sí, porque no solamente es establecer el servicio de Wi-Fi como algo público, sino también hay bases de cuestiones de índole económica que si no son solucionadas, esa medida aislada no alcanza. ¿Está buena? ¿Es un paso? Sí, es un paso. Es un paso que también se da a partir de la lucha. Hace muy poquitos días, un grupo de estudiantes, ¿sí?, secundarios y terciarios, estuvieron reclamando frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué reclamaban? Por Wi-Fi, por computadoras, por dispositivos, ¿sí? Entonces, esa medida aislada es eso, una medida aislada, ¿sí?
y que se deben solucionar problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Bueno, lo que planteaba al principio, y la cuestión económica, la Claro. cuestión alimentaria, la cuestión institucional y un montón de otros factores. A ver, ¿lo vamos a solucionar nosotros desde el ámbito local? A nivel nacional, no. Desde lo local a nacional, no. Pero sí desde lo local podemos empezar a transformar nuestra realidad y es a expandirla a nivel provincial y después a nivel nacional. Y es sobre todo a partir de la organización, ¿sí? De estudiantes, de trabajadores y demás que podemos llevar adelante eso. ¿Qué es lo Ahora, correcto? ¿Qué es lo ideal? Sí, dale, Mauro. no, te quiero consultar con lo que tema, bueno, vos como docente, ¿no? El planteo de cómo está la educación en Madariaga. Un precandidato la semana pasada mencionaba sobre la lucha, ¿no? De incorporar también la universidad aquí en General Madariaga o alguna extensión que tenga que ver con alguna universidad. ¿Esto podría ser posible? ¿Cómo ves vos la educación? ¿Falta educación? Está hablando de carreras, ¿no? Bueno, Madrid si hay algo que tiene y se caracteriza a nivel regional es por tener una gran amplitud de carreras terciarias. Tenemos Claro. 3 institutos terciarios que son de índole regional, por eso tenemos tantos estudiantes, tanto de Pinamar, de la costa, de Gesell, que vienen a estudiar a nuestras instituciones, que eso las enriquece. Eso sí es verdad y es muy valioso y la verdad que hay que seguir sosteniéndolo. La cuestión radica es cuando vamos a la cuestión estructural y volvemos a lo mismo. La escuela de arte, el terciario de arte, tiene una institución, ¿sí? Tiene un edificio que no está apto para la cantidad de carreras que tiene y sobre todo para aplicar la complejidad que cada carrera tiene, ¿sí? Desde teatro, música y demás. Entonces, ahí es necesario, sin lugar a duda, que el Estado intervenga, ¿sí? Construyendo nuevos edificios. Y respondiendo a tu pregunta, si es necesario y y si se quiere, obviamente, una universidad, todos estamos abiertos a la universidad. Yo vengo de padres trabajadores, ¿sí? Madre ama de casa, un padre, sí, peón rural, y estudié en un jardín público del barrio Belgrano, escuela primaria del barrio Belgrano, escuela secundaria del barrio Belgrano y un terciario en Madariaga. Es decir, mi carrera, mi formación ha sido a nivel local. Eso no hay que no hay que dejar de lado también que hay faltas y hay carencias. Entonces, en síntesis, respondiendo a tu pregunta, si es necesario una universidad, obviamente que sí. Pero también no hay que dejar de lado las otras cuestiones que ya venía señalando, ¿no? Horacio, veíamos que estuvieron también en contacto con el vecino de aquí de General Madariaga y bueno, la pregunta que siempre le hacemos a todos los precandidatos, más allá de concejales o consejeros escolares, ¿cuál es la inquietud del vecino? Sobre todo escuchar ahora, ¿no? Después de un año y medio donde el vecino de pronto se manifestaba a través de las redes sociales, ahora contar con la presencia de algún precandidato está bueno para que filtre lo que tiene que ver, por supuesto, con todas las inquietudes del vecino. ¿Cuál es el problema que ustedes pudieron recabar del vecino principal aquí en Madariaga? Sí, en primer lugar, por ahí remarcar que nosotros, por ahí a diferencia del resto de los partidos tradicionales, como decía al principio, hemos estado durante el año pasado en pandemia y anteriormente también, es decir, que venimos en contacto con los vecinos. Ahora por ahí estamos más 100% abocados a la cuestión política y de la campaña, ¿no? Claro. Y lo que encontramos es lo que encontramos hoy, lo que encontramos hace un mes atrás, lo que encontramos hace 3 años atrás, es que hay descontento social, pero sobre todo que hay eh, mucha falta, mucha carencia, ¿sí? Desde la cuestión económica. Tenemos vecinos que trabajan explotados, sobre todo más de 8 o 9 horas, por un salario que está por debajo de la línea de indigencia, es decir, que está por debajo de los 20.000 pesos. Y si nos vamos a la cuestión del Estado, un trabajador municipal, Mauro, ¿cuánto gana un trabajador municipal? 6 horas. ¿Cuál es su La sueldo? pregunta para mí, ya, Sí. la verdad que no sé cuánto gana hoy por hoy exactamente un empleado. Bien, bueno, un trabajador municipal no está superando la línea de indigencia, que es básicamente 28.000 pesos. O el salario mínimo vital y móvil, que está en 28.000, 29.000 pesos, ¿sí? Entonces, tenemos trabajadores que forman parte del Estado, que trabajan en blanco, que aportan y que son indigentes, ¿sí?
Esos trabajadores, a eso es a lo que nosotros le hablamos, con los cuales estamos en contacto, y en donde básicamente llevamos adelante un debate que parece muchas veces aburrido y que quizás no tiene sentido, pero es justamente darnos cuenta de la situación en la cual estamos. La canasta básica está en 66.000 pesos. ¿Cuántos madariaguenses ganan esa plata? Claro. Sí, no, no, es claro el análisis Entonces que haces, ¿eh? entonces estamos hablando, el Madariaga, en una ciudad de 25.000 habitantes, que si hacemos un relevamiento muy superficial, estamos hablando más del 50-60% de personas pobres. Madariaga. Claro, ¿Eso quién es, lo dice? No lo dice nadie. Y no hay que ser Einstein para darse cuenta de eso. Simplemente mirar datos objetivos que lo da el Estado, el INDEC, traerlos a la realidad, aplicarlo, preguntarle a un vecino, a un comerciante, a cualquiera, cuánto gana, y ya nos damos cuenta, según el Estado, según el INDEC, que es pobre o es indigente. Estas ¿cómo cuestiones yo las ayudamos discuto. en este caso, en esta problemática del trabajador municipal? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se sale de esto, no? Bueno, en primer lugar, organizándose, ¿sí? Reclamando y luchando por sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, ganar un sueldo que no te ponga debajo de la línea de indigencia, ¿sí? Eso es fundamental. Porque si nos atamos a lo que el Estado cree que nos puede dar, siempre vamos a estar ganando 2 pesos con 50 en un país donde la inflación es del 50, 60 o 70% anual, según que tomemos. Entonces la base para transformar esa realidad es organizarse, ¿sí? Es llevar adelante un debate y es mostrar, ¿sí? Y desnudar el discurso vacío que tienden a dar la UCR como el PJ. Porque hoy vas a escuchar, y bueno, obviamente estás a cargo de este medio y habrás oído, es más, yo también veo tu programa y he oído a muchos de los candidatos. ¿Y qué noto? No es todo un discurso netamente vacío, ¿sí? Netamente superficial, porque todos hablan de unidad, todos hablan de transformar la realidad, pero todos han sido gobierno, todos han estado en el HC, todos han estado en el Consejo Deliberante, y la realidad es exactamente la misma la de hoy que la del año 2000. Por algo la serie Ocupa hoy está de moda, porque en Argentina pareciera que nada se transforma. Bueno, entonces seremos nosotros, los que estamos abajo, los trabajadores, quienes tendremos que transformar esa realidad. O es así o no es. Horacio, te consulto por último el tema de la pandemia, de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Cuál es el análisis y la opinión que tiene el Frente de Izquierda con respecto a la asistencia que ha dado el gobierno nacional y provincial? Bueno, las ayudas a las empresas privadas, subsidios, mejoras, lo que tiene que ver con la calidad de los argentinos. ¿Cómo ven ustedes el manejo de la pandemia a nivel nacional y provincial? 110.000 muertos en un año y medio de pandemia. Creo que el dato también lo dice todo, ¿no? A nivel local, más de 50 muertos por COVID. Hay algunas cuestiones que no hay mucho que agregar. Después la ayuda o el ATP que dio el gobierno subsidia a las grandes empresas, mientras que a los trabajadores le dio un IFE de 10.000 pesos, 3 IFE, para un año de encierro, que si vos sacás la cuenta eran 200 pesos por día. Decime qué trabajador, qué persona vive con 200 pesos por día. Además, el IFE era un ingreso familiar de emergencia, Claro. familiar. Es decir, no importa si eran uno o eran 20. 200 pesos. ¿Quién vive? ¿Qué familia tipo de 4 personas vive con 200 pesos? Entonces, cuando vos desnudás esos datos, ¿sí? Te das cuenta de que ha sido no insuficiente, muy insuficiente. ¿Sí? Entonces, simplemente sentarse, mirar los datos, desnudarlos, y ahí te das cuenta de que la Argentina, la provincia y nuestra ciudad está como está justamente por estas medidas. Vos arrancaste la nota preguntándome justamente por la cuestión del Wi-Fi, de si debe ser público o no. Obviamente debe ser público, pero unas medidas aisladas, ¿sí? No tiene sentido. Claro, que Si no va vengan de en fondo con un conjunto con programa otras estructural. medidas, eso es lo que planteas vos. Exactamente. ¿Sí? Yo no puedo ir a la escuela a dar, no sé, Revolución de Mayo sin haber dado los procesos previos. Claro.
porque no tiene sentido, no se entiende. Es una cuestión básica de nuestra vida, ¿no? No aprendemos a andar en bicicleta sin antes saber caminar. Bueno, ese ejemplo medio tonto y medio simple, un poco sirve para reflejar esta realidad. Por eso queremos estar en el Consejo, por eso queremos estar en el HCD, justamente para seguir desnudando estas realidades que están ocultas, pero sobre todo para cambiarlas, que eso es lo fundamental. Por último, Horacio, te consulto. El tema de la vacunación, ¿cómo lo ven? Bien, un segundo. No, Bueno, la que parece vacunación, bueno, que al final del túnel va a haber luz, parece. sí, a ver, yo como buen profe de historia siempre hago los análisis a largo tiempo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, al mismo punto de hoy. ¿Hasta qué punto esa luz blanca al final del túnel termina siendo la salvación? Porque 100.000 muertos son 100.000 muertos, son 100.000 familias, ¿verdad? Entonces, sin lugar a duda, está bueno este proceso de aceleración, ¿sí? Que se viene dando en la cuestión de la vacunación, pero no se da al azar, ¿sí? Por eso se da en una etapa de campaña política que es fundamental para el gobierno, ¿sí? Y obviamente también a nivel local. Por eso nosotros desde el partido planteamos la cuestión de la centralización del sistema de salud, es decir, sistema público y sistema privado, organizado, ¿sí? A partir de un modelo centralizado. Porque si no, cada institución hace lo que quiere, no hay coordinación, hay descoordinación, y después termina pasando lo que ocurre ahora, ¿no? Tenemos hospitales o desbordados, o otros hospitales que básicamente no te abren la puerta porque son privados, o clínicas privadas. Bueno, por eso la importancia de nuestras propuestas en la cuestión de salud, en la cuestión, bueno, ambiental y demás. Bien, bueno, Horacio, importante, sobre todo el análisis como profesor de historia, como vos decías, ¿no? Dando estos detalles y números importantes. En un momento los chicos preguntaban acá si eras profesor de matemática por los números. No, 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 leo mucho, me gusta, nada, soy profe de historia, pero también estoy estudiando geografía, así que también un poco soy estudiante de geografía, por eso también un poco estoy en contacto con la realidad de los terciarios, con la escuela porque voy a dar clases al colegio, obviamente, y después la cuestión económica porque me gusta leer mucho sobre economía. Por eso, nada, estos datos que un poco desnudan, como vuelvo a repetir, ese discurso vacío que vienen dando tanto el radicalismo como el peronismo. ¿Cómo definirías la lista de aquí a nivel local, esta lista que ha conformado el Frente de Izquierda? ¿Cómo la defino? Como un grupo muy homogéneo, con una gran unidad, pero sobre todo con mucho compañerismo y con una horizontalidad, como dije al principio, ¿no? Acá no hay un referente, acá no hay un jerarca, no hay un caudillo que nos diga qué debemos hacer, qué debemos decir, sino que cada uno tiene su voz, tiene su voto, y como podrás ver en nuestras redes sociales o en otros medios, no soy yo solamente el que salgo a hablar, no es solamente Fede, ¿sí? Aparece Magre, está Estela, está Silvana, está Ailín, unos diferentes compañeros que están presentes y que cada uno tiene una voz, cada uno tiene un voto, pero que todos llevamos adelante un mismo programa, que es este programa de lucha, ¿sí? Y justamente de acompañamiento a los sectores más vulnerados.